Hola amigos, nuevamente Ítalo Urteaga, un servidor desde Ciudad Verdad, Canal Popular, Cibercapo. En esta nueva oportunidad quiero dirigirme a ustedes para expresarme, para compartir mis percepciones sobre la coyuntura actual del momento político que estamos viviendo en el Perú. Quiero aprovechar para hacer un resumen para que podamos entender qué cosa es lo que está pasando, en función de qué cosa es lo que queremos y cuál es la historia que nos ha traído hasta este punto. Un poquito se trata de hacer un breve análisis en el sentido que vemos a continuación. Este gráfico pretende de alguna manera reflejar la situación de concentración de la riqueza y de desigualdad en el Perú. De ninguna manera se reflejan datos oficiales. De hecho, medir la riqueza, la pobreza y la desigualdad es una tarea muy difícil. En el Perú, el INEI se encarga de realizar la Encuesta Nacional de Hogares, ENAHO. Sin embargo, en su libro Riqueza y Desigualdad en el Perú, Visión Panorámica, Germán Alarco, César Castillo y Flavio Leiva explican que el método oficial para esta medición es el método Gini, pero que este método encuentra determinadas dificultades, como ser por ejemplo el hecho de que en este tipo de encuestas no participan las familias más adineradas del Perú. De esta manera, en los estudios se suelen considerar los casos de familias que ganan alrededor de 250 a 300 o 400 mil dólares por año. Sin embargo, existen familias que ganan por encima de los 2 millones de dólares al año. Pues bien, en el gráfico sencillamente se ha querido representar en color azul al poder económico nacional, en color celeste a los sectores económicos intermedios y en color negro a las mayorías, que son los sectores menos pudientes, a los sectores pobres. Ahora bien, trasladándonos al ámbito político, el primer punto que es necesario enfocar es el hecho de que las élites políticas están conformadas por representantes de los sectores sociales más pudientes, no de los sectores sociales menos pudientes. Es decir, los sectores sociales menos favorecidos no están representados en las élites políticas. Pero además, y un segundo aspecto, es tener en consideración que eso no solamente ocurre en el Perú, sino que también ocurre en la mayoría de países del mundo. De manera que en conclusión el poder económico gobierna al mundo entero. Pero volviendo al tema que nos interesa, que es el ámbito político peruano y su dependencia del poder económico, en este caso nacional, pero que depende del poder económico mundial, observamos que entonces el poder económico domina las élites políticas a través de los partidos políticos que son financiados por estos, y estos a su vez dominan a los tres poderes del Estado, que son el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. ¿Y los conceptos de izquierda y derecha, cuáles son los papeles que juegan en este tema? Estos surgieron de manera posterior a la Revolución Francesa y con el establecimiento del Parlamento francés, donde se acostumbraba que aquellos parlamentarios que favorecían las decisiones conservadoras, como por ejemplo el derecho que tuviera el rey al veto, se ubicaban al lado derecho del presidente de la Asamblea, mientras que por el contrario, los que se preocupaban más por defender los derechos del pueblo y de los sectores sociales menos favorecidos se ubicaban al lado izquierdo. A partir de ese momento, en el ámbito político, se conoce como derecha a quienes defienden los intereses de los poderes económicos y como izquierda a aquellos que por el contrario defienden los intereses de los sectores sociales menos favorecidos. Sin embargo, en el trascender de la historia, las filosofías comunistas entendieron que la única forma de lograr el equilibrio era
a través del uso de las armas, generándose de esta manera sangrientas revoluciones y enfrentamientos armados, de donde surge el término terrorismo, que por cierto es cometido desde ambas tendencias políticas, endosándoselos mutuamente unos a los otros. En este contexto, durante los años 80, el mundo no soportó más tanta tensión y se dieron dos efectos mundiales que fueron la perestroika y la caída del muro de Berlín, provocando de esta manera que la izquierda se redefina democráticamente en el mundo, surgiendo nuevos líderes tanto en Europa como en América Latina. En el caso de Francia, Benoît Hamon; en el caso de Inglaterra, Jeremy Corbyn. Para América Latina son emblemáticos el caso de Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil, Rafael Correa en Ecuador, Hugo Chávez y Nicolás Maduro en Venezuela y Evo Morales en Bolivia. Sin embargo, y lamentablemente, la mayor parte de estas representaciones estuvo marcada por la corrupción. Y entonces volvemos a lo que decíamos anteriormente. Esta corrupción de la que hablábamos hace un momento se da como consecuencia natural de los vínculos económicos que existen entre las élites políticas que representan solamente a los sectores económicos mejor favorecidos, financiados por ellos, y tanto de derecha como de izquierda también, en desmedro de los menos favorecidos socioeconómicamente. La conclusión es que en términos reales la izquierda no existe en este momento. Es una izquierda que juega al lado derecho y bajo los mismos intereses económicos que la derecha tradicional y convencional. Y entonces la pregunta es, ¿cómo solucionamos esto? Si conocemos el problema y observamos nuestra situación actual, lo primero que será necesario será imaginarnos qué cambio es el que necesitamos. Es decir, aceptando que esta es nuestra realidad actual y siendo conscientes de que necesitamos un cambio, debemos tomar la decisión de asumir ese cambio, pero de manera previa será necesario definir el sentido que le daremos a este. Es decir, en qué forma quiero cambiar esta realidad, desde donde estoy hacia dónde quiero ir ahora, cuál es el cambio que quiero, en qué forma debe realizarse ese cambio. Y evidentemente uno de los objetivos más importantes deberá ser que el cambio se dé en torno a que la nueva élite política represente de manera mayoritaria al pueblo para ayudarle a solucionar sus problemas, reconociendo los aportes de los sectores económicos poderosos, además estimulándolos para impulsar el desarrollo, pero también controlándoles como le corresponde al Estado. Pero, ¿y eso se puede lograr? ¿Y cómo? Sí, claro que se puede. Lo que se necesita es romper con la clase política en su totalidad, de manera absoluta, no dejarnos convencer por ninguno de ellos, sin excepción. Seguidamente será necesario establecer una agenda nacional sujeta a consenso sobre los temas más importantes de la problemática nacional, tales como educación, salud, seguridad, el tema laboral, desarrollo económico, etc. A la vez de organizarnos como sociedad civil en función de la comunicación, del consenso de la agenda mencionada hace un momento, y del uso de un instrumento político que será el que nos permita llevar el proyecto a las instituciones del Estado, y ese será el camino para alcanzar el objetivo trazado. Sin embargo, siempre queda el riesgo de que el poder económico corrompa a los líderes que surjan de la organización de la sociedad civil, como ha ocurrido históricamente. Por eso es importante que en la agenda nacional se consideren los conceptos de participación ciudadana, de control social y de la revocatoria para presidente y congresistas de la República. Con eso he terminado, eso es todo por ahora, hasta el próximo video. Muchas gracias por su cordial atención, reciban un saludo de Ítalo Urteaga Boyo desde Ciudad Verdad, Canal Popular Cibercapo.